Bueno, buenas tardes estudiantes, un placer estar con ustedes otra vez, nuevamente, gracias a Dios. Vamos a trabajar la guía académica de sociales, vamos a recordar que habíamos trabajado lo que era desplazamiento. El profe Luis nos dejó una guía muy bonita que va a permitir al estudiante y a la estudiante conocer el desempeño práctico y teórico de la consolidación del capitalismo en Europa, las causas, las razones, porque aún sigue vigente. El estudiante realizará una lectura de la guía con el fin de comprender conceptos plasmados en estas para ser aplicados en el taller y encontrará al final una temática que se planteó. Recordemos que el tránsito de la media va del 476 después de Cristo a 1492 y de 1492 a 1789 viene la Edad Moderna. Aquí se genera un cambio económico del feudalismo al capitalismo. Esto es debido a que las personas empezaron a migrar del campo a la ciudad, lo que generó el surgimiento de una nueva clase social que la vamos a llamar la burguesía. Se generó una revolución comercial que fue la aplicación de monedas para compra y venta de mercancías. Este movimiento se dio por la crisis económica que el mundo comenzó a pasar por las fallas del feudalismo. Se crearon los estados, las naciones en Europa, surgió la globalización que permitió avances y transformaciones tecnológicas, ocurrieron grandes navegaciones y expansiones vía marítima, surgieron inventos importantes que hasta hoy se consolidan como la brújula, el astrolabio, los barcos y la máquina a vapor, entre otras. Todos estos son herramientas para la navegación. Surgieron movimientos sociales como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Ilustración, la Reforma Religiosa y el Renacimiento. Tengamos en cuenta también que en la antigüedad de los siglos XVI y XVIII hubo un suceso al cual se le conoce como acumulación originaria de capital, el cual es un proceso por el que se coloca a un lado de la sociedad como poseedor de dinero y otro que es poseedor de la fuerza de trabajo. Y cada uno tiene algo que el otro necesita. En consecuencia, el dueño del dinero reúne a los trabajadores y los pone a trabajar dentro de un proceso productivo y así el dueño del dinero se convierte en un capitalista y el trabajador en un asalariado. Max Weber, una de las figuras que más van a escuchar durante estos tiempos, inició con el inicio de la Reforma Protestante, todos empezaron a organizar su vida con un propio fin. Las personas empezaron a gastar solo en lo importante, a invertir en sus comercios o en negocios, empezando así el capitalismo. Se le conoce como racionalización, cuando el hombre calcula todo, y el desencantamiento, en donde las ciencias empiezan a tener más peso que la magia, y todo esto se realizó en Europa y de ahí se extendió al mundo. Bueno, vamos ahí a parar un momentico y vamos a hacer una explicación clara. Resulta que en el feudalismo igual siempre había alguien que tenía dinero, era el feudal, que tenía unas tierras y habían en ese momento esclavos, que eran los que trabajaban esas tierras y bueno, no tenían derechos, no tenían salario, no tenían paga, no tenían estudio, no tenían nada. Posteriormente, con los cambios, con las guerras, con los movimientos, empezamos a dar lo que hoy por hoy conocemos como capitalismo, donde básicamente funciona parecido. Hay alguien que tiene el dinero, pero contrata a unas personas que vamos a llamar en este caso asalariados o obreros. Y estas personas pues ya tienen una diferenciación porque ya no son esclavos, ya son personas que tienen derechos que han adquirido a través de las diversas protestas mundiales que vamos a ver en posteriores encuentros. No es que se les haya dado todo desde el inicio, todos sus derechos, no, los derechos se ganaron en diferentes protestas colectivas donde se involucró la pérdida de vidas humanas, la pérdida de capital, la pérdida de brazo de obra, porque pues no fue fácil obtener los derechos que hoy por hoy tienen los obreros. El capitalismo se dio como una forma fácil de hacer dinero y de beneficiarse de ese dinero, de pronto también ofrecer trabajo y beneficiar a otros.
El capital como centro del objetivo, el capitalismo tiene al capital como centro del objetivo, ese es su objetivo, conseguir dinero, el trabajo es proporcionado mediante el ofrecimiento de salarios monetarios, no siempre fue así, pero bueno, después de muchas peleas está ofreciéndose a cambio de ofrecimientos monetarios, la aceptación libre por parte de los empleados, esto tampoco siempre fue así, digamos que la libertad, pongámosla entre comillas, porque si usted está en una región donde el único trabajo que hay es una empresa, pues o se muere de hambre o trabaja, entonces no es tanto como que libre, sino pues que al menos ya no era un esclavo y usted decía voy y trabajo ahí para no morirme de hambre, entonces en eso hay que tener mucho cuidado. La actividad económica frecuente está organizada para obtener un beneficio neto que permita a las personas propietarias que controlan los medios de producción incrementar su capital. Entonces yo monto una empresa y lo que quiero es incrementar mi capital. Ese es mi ideal y lo hago por medio del trabajo de las personas que están a mi cargo. Los bienes y servicios producidos son además distribuidos mediante mecanismos de mercado. Entonces yo todo lo que hago en esa empresa pues lo voy a ofrecer mediante mecanismos del mercado que me permitan venderlos y obtener pues el dinero o el capital que necesito. La competencia entre los capitalistas se basa en el costo de los productos, en la cantidad de los mismos. El capitalismo es netamente competitivo. Yo compito y si doy menor precio o cambio la calidad, pues puedo empezar a entregarle a la gente unos productos y así voy compitiendo con las otras personas que trabajan igual. El capitalismo, bueno, por mucho tiempo ha sido dibujado como reunir dinero, apropiarme dinero, pero bueno, no todo funciona así. Las clases sociales del capitalismo. El capitalismo es una sociedad basada en la producción e intercambio de mercancía. Esto significa que en la última instancia para adquirir cualquier servicio o objeto necesario para vivir hay que tener dinero para comprarlo. Si no hay dinero, tú no accedes a él. Por lo que al principio se podría pensar que lo caracterizan a las diferentes clases, que lo que caracteriza a las diferentes clases es la forma en la que obtiene el dinero. A los trabajadores las caracteriza porque reciben un salario y a los capitalistas porque es una parte de la plusvalía que aquellos generan, o sea, un beneficio. El proletariado se define en primer lugar como la clase social más baja, siendo aquellos los que no poseen un medio de producción y por lo que se obligan a vender su fuerza de trabajo a la burguesía, y la burguesía era la propietaria de los medios de producción, dueños de grandes tierras, empleaban a la clase obrera y los subyugaban a veces con malos tratos dándoles salarios muy bajos.